Estaba yo el otro día tomando helado de lentejas, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Harbinger Dawn. Por cierto, esta película fue a petición de uno de mis mecenas de Patreon, que se llama Mask Rider. Empezamos con un prólogo ubicado en 1982, en donde vemos una cápsula espacial soviética precipitándose hacia Alaska. Entonces, antes de saber qué pasó, tenemos un salto temporal hacia el presente, en donde un grupo de científicos va precisamente a ese lugar para subirse a un barco y hacer una investigación sobre las belugas y el impacto que causó el cambio climático en su comportamiento. Haciendo referencia al título de la película, el barco al que se van a subir se llama Harbinger, y una vez dentro conocemos muy por encima la tripulación, pero ni os molestéis en aprenderos sus nombres porque la mayoría de ellos apenas tienen un par de minutos en pantalla y ni siquiera os vais a dar cuenta de que salieron en la película. Sin embargo, hay un par de personajes que sí tienen importancia, como por ejemplo Sadie, que vendría a ser la protagonista, y su abuelo, que es el capitán del barco y el mismo actor que interpreta a Bishop en la saga Alien, o sea que se podría decir que es un veterano del cine de monstruos. Luego tenemos a un profesor de universidad que supervisa el trabajo de Sadie, el típico grandullón, una rusa misteriosa, el graciosillo de turno y poco más. Como dije antes, ni os molestéis en aprender sus nombres, porque en este tipo de películas ya sabéis cómo van a acabar. Al poco de presentarnos a la tripulación sueltan un par de bromas sacadas de contexto y de repente se amenazan de muerte un poco porque sí, y aún a día de hoy sigo sin entender estos comportamientos aleatorios, pero como al final la cosa se queda en nada, mejor vamos a seguir. El asunto es que esa misma noche Sadie se va a investigar a las belugas por libre y encuentra una cápsula parpadeando bajo el agua. Entonces, por algún motivo se despierta todo el mundo, pese a que minutos atrás estaban completamente sobados y nadie hizo tanto ruido como para que se despierten de golpe, y la sacan entre todos, que por cierto resultó ser la misma del prólogo, pero como ellos todavía no lo saben, se la llevan a la bodega para guardarla e investigarla más tarde. Y aquí se rompe una bonita relación de amistad entre la protagonista y el profesor que la acompañaba, porque por culpa de este descubrimiento su mentor se pone en plan tocahuevos y quiere reclamar el hallazgo para la universidad en la que trabaja y así llevarse todo el mérito. Pero como quien encontró la cápsula fue Sadie y el capitán del barco es su abuelo, pues va a ser que no. Entonces durante un buen rato de la película están lanzándose pullita por aquí, pullita por allá, te intento convencer por las buenas, luego lo distraemos por las malas y así sucesivamente por culpa de la dichosa cápsula. Y a partir de este momento tenemos un error que se pudo haber evitado, pero acabaron metiendo la pata. Y es que en cierto punto Sadie y la chica rusa se van a investigar la cápsula a escondidas y se confirma que los soviéticos habían dejado de hacer viajes a la luna en los años 70, cosa que no sé si es fiel a la realidad, pero bueno, el caso es que según esta película fue así, y que por lo tanto esta cápsula fue enviada al espacio en secreto. Pues el fallo es que justo cuando la sacaron del agua el abuelo de Sadie le echó un vistazo y afirmó que llevaba congelada desde los años 80. Ya el hecho de acertar la antigüedad de una cápsula espacial mirándola un poco por encima es bastante conveniente, pero es que si además los soviéticos estuvieron enviando dichas cápsulas en secreto, lo más lógico sería que como muy tarde hubiese dicho que llevaba congelada desde los 70, no los 80, puesto que como acaba de decir la chica rusa, los soviéticos las estuvieron enviando en secreto. Así que o el abuelo es un astronauta soviético o es imposible que supiese la antigüedad de la cápsula. En fin, el caso es que Sadie le saca el casco al astronauta congelado e investiga un poco al respecto, pasándose cualquier protocolo de higiene y seguridad por los santísimos ovarios. Porque no me jodas, tienes un cadáver congelado desde hace 40 años y te pones a toquetearlo como si nada. ¿Estás loca o qué? Si al final va a tener razón el profesor, a esta chica le falta calle, digo experiencia. Después de esto, dos de los tripulantes se pelean porque sí, ya que en esta película los comportamientos aleatorios de la gente están a flor de piel, y a partir de ahora empieza lo interesante de verdad, porque uno de los marineros es atrapado por una criatura extraña y se lo carga, o sea que aquella cápsula trajo un monstruo consigo. Lo que ya no entiendo es que un tío que está durmiendo en la sala de máquinas y con unos tapones en los oídos se haya despertado de golpe porque escuchó un ruido extraño debajo de la cama. O sea, ¿pero qué me estás contando? Es como si en un concierto te pones al lado del altavoz y de repente te das la vuelta porque alguien te estaba llamando a 200 metros. O este tío tiene la capacidad auditiva más desarrollada del planeta, o lo que acaba de hacer es imposible. En fin, que al poco rato el grupo vuelve a la cápsula porque el doctor estaba picado con todos y descubren que el astronauta ya no está. Entonces se reúnen para averiguar qué pasó, pero de repente el doctor se pone de color rosa y le salen unos tentáculos que expulsan las míticas natillas de los Teletubbies por toda la sala. Ah, y justo después se muere. Dicho en pocas palabras, la cápsula tenía un monstruo espacial muy similar a la cosa de John Carpenter, que es capaz de asimilar seres vivos y viajar en estado líquido por las tuberías. O sea que ahora la tripulación tiene que lidiar con un peligro biológico en un espacio cerrado, muy pequeño, rodeados de gente que apenas conocen y en medio del océano. Pero esto no es todo, porque tras investigar una parte del tejido del bicho descubren que tiene el ADN recombinado de cientos de especies, porque al parecer durante su estancia en el mar estuvo absorbiendo poco a poco todo lo que flotaba a su alrededor. Así que en este caso tenemos a un monstruo bastante más peligroso de lo que ya parecía en un principio. Como es habitual en este tipo de películas, los personajes intentan evadir al bicho mientras este se los va cargando poco a poco. Y esta vez no será la excepción, porque antes de que puedan organizarse bien ya matan a otro marinero. Sin embargo, al poco rato la cosa se acelera muchísimo, porque en cuestión de minutos lo congelan con nitrógeno líquido sin mayor problema y la rusa encierra a uno de los tripulantes infectados para poco después prenderle fuego con una bengala. Y esto a mi parecer fue un desperdicio, porque algo que caracterizaba la cosa de Carpenter era que generaba muchísima tensión al no saber quiénes estaban infectados y quiénes no. Y eso por no hablar de la criatura en su forma híbrida escondida en algún lugar de las instalaciones. Aquí en cambio en 2 minutos solucionan dos problemas de cuajo como si fuese la lista de la compra. Y ya que estamos me pregunto una cosa, si el
graciosillo estaba infectado y la rusa lo quería meter en una jaula, ¿por qué no se defendió? Es decir, en un principio estaban el bicho y la rusa a solas mientras los demás estaban en otra parte del barco. Si solo hay una persona que sabe que eres el monstruo y tu objetivo es sobrevivir, pues coño, inféctala también a ella o cárgatela, pero no te dejes encerrar como un lerdo. Lo único que se me ocurre con algo de lógica es que el graciosillo no sabía que estaba infectado, pero aun con esas no me lo termino de creer, porque literalmente unos pocos segundos después ya se estaba transformando. Así que lo que me da a entender todo esto es que el monstruo se dejó encerrar para ver si colaba y lo sacaban por las buenas, cosa que evidentemente salió mal. Pues nada, que la tripulación sigue un poco a lo suyo ahora que el problema está aparentemente solucionado y de repente tenemos un giro de guión súper innecesario y que a mi parecer fastidió la trama de la película. Y es que resulta que la rusa en realidad era de los malos y tenía la misión secreta de monitorizar el Harbinger por si se topaban con el espécimen. Y como fue exactamente lo que pasó, pues se lo notifica un submarino ruso que había por la zona para llevársela a ella y al monstruo congelado. Y en cuanto al barco está lleno de explosivos y los va a matar a todos. Vale, vamos por partes. Lo primero de todo es que lo de pasarte casi 40 años espiando barcos aleatorios solo para ver si alguno de ellos se tropezaba por casualidad con la cápsula soviética me parece un plan bastante chapucero. ¿No sería más fácil buscarla directamente y dejarse de tonterías? Lo segundo es que la rusa hace relativamente poco le pidió a una compañera que le maquillase una cicatriz porque iba a tener una cita con el grandullón. Y vosotros pensaréis, oye, al ser una espía estaba haciendo el paripé para que la tripulación se creyese su papel. Y sí, reconozco que eso tiene sentido. El problema es que al poco de zarpar amenazó de muerte al graciosillo y poco después empezó a las hostias con el grandullón básicamente porque le dio la gana. ¿En qué quedamos? ¿Quieres mantener las apariencias o prefieres llamar la atención de todo el mundo y parecer una loca? Lo tercero es que lo de matar a la tripulación me parece un poco gratuito. Es decir, si la cápsula era soviética oficialmente les pertenece. Es tan sencillo como presentarse con un par de abogados, requisar la cápsula y el espécimen y a otra cosa. ¿Por qué pones explosivos a un barco pesquero? Lo cuarto es que se acaba de cargar a una de las variantes del bicho, cuando perfectamente la pudo haber congelado con nitrógeno líquido y así tener más material de estudio. Y lo quinto y a mi parecer más importante. ¿Qué necesidad hay de meter una subtrama con espías y gobiernos cuando tienes a un monstruo alienígena capaz de hacerse pasar por la gente y convertirse en aberraciones sacadas del Averno? Es como si estás jugando Bloodborne y de repente te obligan a resolver ecuaciones matemáticas. Es que tío, menudo cambio más innecesario. Y sí, ya sé que esto es una opinión muy personal, pero es que si estás intentando homenajear a la cosa de 1982, aprovecha el potencial que tienes delante. Y no me metas a la Weyland Yutani soviética tratando de capturar a la cosa como si fuera un xenomorfo. En fin, que mientras la rusa estaba reteniendo a la tripulación, la cosa aparece poco a poco por una tubería, y en vez de asustarse de que la mayor amenaza del barco no está congelada, aprovechan para distraer a la espía y que así el monstruo se la coma para que puedan escapar. Pero la cosa sale mal y además de morirse ella, también se muere una de las tripulantes. Y tengo que decir que estos comportamientos no me los trago. O sea, cualquier persona normal si estuviese en una situación tan jodida tendría ataques de pánico y estaría desesperada por sobrevivir. En cambio aquí por un momento parecía que incluso se alegraron de ver al bicho y que iban a celebrarlo con cervezas. No sé, es como si el hecho de que tuviesen un monstruo espacial en el barco les diese igual. En cualquier caso, ahora que saben que el barco está lleno de explosivos se van a buscarlos, y como es muy pequeño y los protagonistas unos genios, llegan a la conclusión de que están todos en el mismo sitio, concretamente en unos conductos en los que solo Sadie puede entrar, y a mí llamadme loco, pero a excepción del grandullón yo creo que cualquier tripulante se puede meter ahí, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. El asunto es que mientras recogían los explosivos descubren que la cosa estaba justo ahí abajo, pero por algún motivo no se percata de su presencia, pese a que anteriormente fue capaz de rastrear todo el barco para cazar a numerosos tripulantes y literalmente Sadie está caminando por encima de ella, pero no es hasta que se retira el último explosivo cuando decide atacar a lo grande. En base a esto a los supervivientes restantes no les queda más remedio que escapar y el capitán descubre que está infectado por culpa de que se salpicó con el líquido rosa. Lo que ya no entiendo es por qué a Sadie no le pasó nada, ya que toda su ropa está empapada de ese líquido, y malo será que no se hayan filtrado algunas gotas por los tejidos, porque dudo que sea todo impermeable. Pero bueno, que al ser la protagonista tiene el guión de su lado. La cuestión es que el abuelo le pide a uno de los tripulantes que se alejen de él y no se les ocurra acercarse bajo ninguna circunstancia. Pero poco después se reúnen de nuevo y aquí no ha pasado nada. Ni les echan una bronca por desobedecer, ni se dan la vuelta, ni comentan nada al respecto. Pues vale. De hecho ignoran completamente que hay un monstruo gigante en su barco y se ponen a esparcir las cenizas de la abuela de Sadie como si no estuviese pasando nada. Que sí, que puede ser emotivo y una última despedida para el capitán, pero joder, que tu nieta aún puede salvarse. Y no está la cosa como para ponerse sentimentales. Es más, minutos después se muere el grandullón y el otro tío, que ni siquiera sé cómo se llama. Es que hay un monstruo en el barco, tomáoslo un poco más en serio, coño. En fin, que más pronto que tarde solo quedan Sadie y su abuelo, y este último se sacrifica para darle tiempo a su nieta a subirse a la cabina para estrellar el barco en el hielo y así congelar a la cosa. Así que una vez logrado su objetivo se queda esperando en un bloque de hielo y pide ayuda por radio. Y se termina la película con un final más o menos cerrado en el que se da a entender que la guardia costera rescata a Sadie y la cosa quedó congelada bajo el hielo. Pero claro, el submarino ruso sigue merodeando por la zona, y me imagino que su plan de capturar al bicho sigue operativo. Y también hay que suponer que el monstruo se congeló, pero si tenemos en cuenta el tamaño que logró alcanzar y el hecho de que su ADN está combinado con el de cientos de criaturas, pues tampoco sería raro pensar que fue capaz de sobrevivir a bajas temperaturas y escapar por el agua. Supongo que nunca sabremos qué pasó después. Harbinger Dawn es una película que claramente homenajea a la cosa de Carpenter de 1982. Prácticamente el argumento, las situaciones que se plantean y la amenaza
protagonista principal son exactamente las mismas que vimos en aquella película y su precuela, pero esto no es casualidad. Y es que como bien sabréis, en la precuela de 2011 sustituyeron unos efectos prácticos ya preparados por un CGI que a mi parecer no quedó del todo bien, y esto al estudio responsable de dichos efectos pues no le hizo mucha gracia. Entonces, para demostrar cómo podría haber quedado todo de haberlos utilizado, hicieron una campaña de Kickstarter para financiar esta película, y Harbinger Dawn fue el resultado final. Este largometraje tiene dos aspectos destacables, uno de ellos muy bueno y otro muy malo. El bueno es al mismo tiempo el propósito por el que se hizo, y son los efectos prácticos, que la verdad es que quedaron muy bien y hacen ver a la criatura muy intimidante. Un detalle negativo es que hay algunas escenas que se cortan demasiado rápido y cuesta enterarse de lo que está pasando, pero cuando nos dan un vistazo contundente a la criatura se pueden apreciar detalles que de haber utilizado CGI se habrían perdido. Yo siempre lo dije, para las películas de terror queda mejor usar efectos prácticos antes que digitales, y Harbinger Dawn es un buen ejemplo de ello. Pero ahora viene la parte mala, y es su historia. Pese a que prácticamente es un calco de la cosa, no pude evitar pensar que no es más que una versión de peor calidad que no fue capaz de plasmar la tensión que producía la película original. La presentación del monstruo fue buena, pero a partir de ahí la calidad cae en picado, porque las situaciones se resuelven extremadamente rápido y lo que podía haber sido una criatura aterradora se acaba convirtiendo en el monstruo de turno que cada vez intimida menos. Empieza siendo inteligente, pudiendo tender emboscadas, asimilar los cuerpos de los tripulantes y apagar los generadores del barco, pero luego se deja atrapar porque sí, no se da cuenta de que Sadie está caminando por encima suya y luego lo congelan como si nada. Además, algo que eché de menos fue la sensación de no saber quién estaba infectado y quién no. En la película de Carpenter era casi imposible saberlo, hasta el punto de que los que no estaban infectados llegaban a dudar de sí mismos. Pero aquí, aparte del graciosillo que se traga el líquido rosa, no hay ni un solo momento en el que dudes de algún miembro de la tripulación. Y bueno, con el graciosillo la situación se resuelve en 30 segundos, así que esto más que generar tensión genera decepción. Hay algunas subtramas que son muy innecesarias y su impacto en la historia es prácticamente nulo, como por ejemplo la de las cenizas de la abuela de Sadie, los padres fallecidos de esta y sobre todo el giro de guión con lo del submarino ruso y el intento de capturar al bicho, porque lo dije antes y lo repito, no ha quedado bien. Lo único que hace es cortarte el rollo y distraerte de una trama mucho más interesante. Y ya con los personajes, pues a excepción de Sadie y el capitán son todos bastante planos, estereotipados, olvidables y con un desarrollo casi inexistente. Además, a veces tienen comportamientos tan aleatorios que no entiendo qué les pasa por la cabeza. Unas veces están de buenas y otras están a las hostias. Cuando la cosa mata a alguien, en vez de asustarse hacen comentarios anticlimáticos que no vienen a cuento de nada. Y pese a estar en una situación de vida o muerte en donde posiblemente no sobrevivan, a veces parece que les da igual. ¿Que le acaba de palmar un compañero? Bueno, pues no pasa nada y seguimos con lo nuestro. No sé, tío, son comportamientos que carecen de lógica. Y si lo comparamos con las películas originales, pues la diferencia es abismal. Yo no pido demasiada originalidad, porque al ser un homenaje a otra película ya existente, pues no me habría importado que copiasen la esencia en su casi totalidad, pero con la diferencia de que ahora usan efectos prácticos. Pero aun contando con una base que funcionó en su día, no supieron transmitir las mismas sensaciones que la película de 1982 y ni siquiera las de la precuela de 2011. Curiosamente, lo más exigente, que son los efectos prácticos, fue lo que hicieron mejor, y la parte que ya estaba medio hecha salió mal. Aún así, no hay que olvidar que es una película indie cuyo propósito principal se hizo bien, que fue el de mostrar unos efectos prácticos de la hostia para que la gente se dé cuenta de que ni están obsoletos ni se ven mal. Hubo personas que fueron demasiado duras con ella, y mira que tiene mucho que criticar, pero creo que si tenemos en cuenta lo poco que tenían, pues el resultado final no es tan desastroso como lo ponen algunos. En cierta medida me da rabia que haya pasado sin pena ni gloria y que no haya estado a la altura de las originales, porque de haber sido así es muy probable que las productoras de cine se hubiesen fijado en ella y en el futuro apostarían más por este tipo de efectos, pero desgraciadamente no fue el caso. En resumen, Harbinger Dawn tiene bastantes carencias y la calidad es muy inferior a la cosa, pero aún así es un buen intento para homenajearla y los efectos prácticos lo petan. Si te gustó la película de Carpenter no estaría mal que le echases un ojo a esta por la curiosidad, pero siempre teniendo presente que la diferencia de calidad de ambas es muy notable.